Hola, continuamos con estas consideraciones personales sobre astrología. Hoy vamos a continuar con nuestra gran cacería del elefante rosa. Vamos ya por la parte 3. Y el subtítulo de hoy es La silueta del elefante, porque tengo la esperanza, vamos a ver si la puedo cumplir, de avanzar un poquito, por lo menos en comenzar a perfilar la silueta del elefante, independientemente de si es ficticio o es real, independientemente de si es rosado o es real. Recordemos la imagen con la que estamos trabajando, eh, esta de aquí. Tenemos que existe, o sea, el fundamento de la astrología. O sea, vamos a recapitular un poquitico. Lo que he venido diciendo es que el fundamento de la astrología es lo que yo llamo el hecho astrológico o relación astro-psique, que es percibida por el observador astrológico. Pequeño detalle, fíjense que aquí sustituí la palabra astrólogo y coloqué en su lugar la palabra observador astrológico. Hay una razón para haber hecho esta modificación en la lámina. La definición amplia de astrólogo, la definición amplia de la palabra astrólogo, sería la de persona que se dedica a la astrología. Pero es posible que una persona estudie astrología y llegue a trabajar como astrólogo inclusive, sin percibir nunca de forma directa la relación astro-psique, dejando de lado el caso trivial del farsante que carece de conocimientos reales sobre el tema. Esta ceguera es posible porque muchas veces la tradición astrológica sirve para ocultar el hecho astrológico, ya que para muchas personas la tradición astrológica es la astrología. Desde esta perspectiva puede transcurrir una vida entera de estudio de escuelas, investigación de casos y aplicación de técnicas en la que nunca llega a observarse de forma directa esa relación astropsique de la que estamos hablando. Sería similar al caso de una persona sorda que aprendiera a leer partituras ejecutando las piezas en determinados instrumentos. Al traducir lo que lee, nótense las comillas, ¿verdad? Cuando escribo aquí lee, al traducir lo que lee en acciones mecánicas que ha memorizado, pero sin oír jamás la música, algo que, a falta de mejor información, puede llevarle fácilmente a creer que la música es la partitura. Por otra parte, un observador astrológico, la manera en la que defino observador astrológico, es una persona que percibe la relación astropsique a través de la coherencia entre el simbolismo de un determinado esquema astrológico y aspectos concretos de la realidad asociados con ese esquema. En el caso más sencillo, la relación entre la carta natal de un individuo y su personalidad. Dicho de otro modo, un observador astrológico es quien experimenta el quale astrológico. O en las palabras de nuestro ejemplo, quien observa el elefante, independientemente de si es real o si es rosado, quien observa el elefante, es decir, quien percibe esa relación entre astros y psique, utilizando, como ya he dicho en otras ocasiones, utilizando como caja de resonancia su propia subjetividad, su propia psique. Precisamente es a través de los observadores astrológicos que la astrología toma forma, que la astrología adquiere fuerza, que la astrología se mantiene viva, porque somos los observadores astrológicos, aquí hablo en primera persona, somos quienes observamos el hecho astrológico, las personas que nos apasionamos con el tema, que escribimos sobre el tema, que investigamos sobre el tema, que le ponemos energía, pasión al tema. Y por supuesto, dentro de esta indagación que estamos haciendo, existe la posibilidad de que ese elefante que observamos, esa relación que observamos, sea real o sea ficticia, ¿verdad? Sea algo que es el producto en realidad de la percepción, perdón, o sea, que sea una ilusión, o sea, que más que
corresponder a una forma particular de percepción esté correspondiendo a una determinada ilusión. Es decir, digamos que en este momento los dos escenarios en los que nos estamos moviendo es que ese cual astrológico, esa percepción del astrólogo, corresponda en verdad a una relación objetiva que pueda llegar a ser investigada por la ciencia entre astros y psique, en cuyo caso el elefante sería un elefante real, o la otra posibilidad, que es que no exista ningún tipo de relación objetiva que pueda llegar a ser evidenciada por la ciencia entre astros y psique, en cuyo caso el elefante que estamos percibiendo, quienes percibimos, quienes somos observadores astrológicos, ese elefante sería una ilusión. En cualquiera de los dos casos, o sea, para no estar cambiándome entre elefante rosado y elefante blanco una y otra vez, voy a colocar esta silueta, ¿verdad? La silueta del elefante. Y vamos a dejar en suspenso por lo pronto cualquier idea de si esto es o no real. Porque el camino que estamos tomando es el de dirigir nuestra atención hacia el cuale astrológico, independientemente de si el sustrato de ese cuale es una percepción o una ilusión. Como organismos biológicos no somos capaces de distinguir entre percepciones e ilusiones. Eso lo estableció y lo fundamentó muy bien Humberto Maturana. Y, y por cierto, ahora que estoy mencionando a Maturana, me llegó uno de los correos que me llegó, fue de Omar Infante, quien me pedía información sobre algunos de los nombres que cité en el material pasado, e incluso me llamaba la atención sobre que no sabía quién era el Dennett que yo había mencionado, porque el único Dennett que él conocía era más bien una persona que estaba en la posición opuesta a la que yo había mencionado, y me disculpo, pues aprovecho para disculparme, Omar, es verdad. En ese momento la lengua fue más rápida que el pensamiento. Muchas veces me ocurre eso, tengo muchas ideas en la mente y no las organizo bien, y de repente se me confunden nombres. No me refería a Dennett, me refería a Davison, y ahora más adelante, o sea, haré una pequeña listica de las referencias que estoy usando. Pues creo que hasta ahora he mencionado a Thomas Nagel, a Davidson, no Dennett. Dennett está en la acera opuesta, es un filósofo que mantiene una posición precisamente opuesta a la de Davidson. Este, y, y, y ahora que estoy mencionando a Humberto Maturana, bueno, al final dedicaré un ratico a eso, ¿no? Pero bueno, pero siguiendo con el hilo, siguiendo con lo que estaba diciendo. Maturana, y bueno, no es porque lo diga Maturana, Rómulo, o sea, no estoy diciendo que estos sean argumentos o sea, no se trata de argumentos de autoridad, ¿no? Sino que, bueno, digamos que dentro del modelo de Maturana, que es un modelo que goza de prestigio dentro de la comunidad científica, y más allá de Maturana, el mismo sentido común nos lo lleva a afirmar, el organismo biológico no es capaz de distinguir entre ilusión y percepción. Es decir, cuando se tiene un quale, ese quale podría ser efectivamente algo que está transmitiendo una información que está basada en términos objetivos en la realidad, o puede ser una construcción del propio sistema nervioso, es decir, una construcción del cerebro, una construcción de nuestras neuronas, es decir, algo que está ocurriendo únicamente en nuestra cabeza. Con lo cual, efectivamente, la posibilidad de que el elefante, o sea, independientemente de que yo puedo dar testimonio de, de que ese cual astrológico es real, es verdad que no puedo dar el mismo testimonio
con respecto a que esa realidad se corresponda a una realidad objetiva que la ciencia pueda determinar. No puedo hacerlo básicamente porque para poder hacer semejante afirmación habría que pasar por todos los pasos del método científico, olvidarnos, olvidarnos dentro de este esquema, olvidarnos de del rol dentro de este esquema, perdón, olvidarnos del rol dentro de este esquema que pueden tener estos elefantes, es decir, olvidarnos del observador astrológico, quedarnos única y exclusivamente en lo que sería la relación astro-psique y buscar evidenciar esa relación a través de una aplicación rigurosa del método científico. Como ya he dicho en otras ocasiones, no creo que sea imposible, creo que no es fácil. Y precisamente que no haya, que no sea fácil, es una de las cosas que se evidencian precisamente por las dificultades que han tenido quienes han querido demostrar la astrología por esa vía. Por ejemplo, en su momento Gaquelin pensaba que sus estadísticas estaban demostrando científicamente la validez de la astrología. Y resulta que no es así porque bueno, esas estadísticas no se han repetido. Y la razón por la cual ningún análisis estadístico puede ser la base de una comprobación de la astrología es que la astrología no funciona a partir de indicadores aislados que determinan una u otra tendencia. Lo que determinan tendencias, las tendencias que se determinan a partir de una carta natal, se determinan desde la totalidad. Eso ya lo hemos mencionado en algún momento. Ajá, este tema de la complejidad del esquema astrológico, donde tenemos los 12 signos, las 12 casas, los distintos planetas y los ángulos que se forman entre ellos, donde cada uno de esos elementos tiene un significado y donde el resultado final es una gestal que emerge del conjunto completo. Y entonces, si yo, o sea, un pequeño cambio dentro de ese conjunto, puede llevar la interpretación en direcciones inéditas, en direcciones nuevas. Es como esos sistemas que son particularmente sensibles a las condiciones iniciales, ¿no? Es un sistema complejo. Básicamente, lo que tenemos en una carta natal es un sistema complejo cuya complejidad existe dentro del campo dentro del universo simbólico, dentro del campo de lo simbólico existe una tremenda complejidad. Es un símbolo complejo, vamos a decirlo de esa forma. Y, y en ese caso, al decir que es un símbolo complejo, estoy mezclando dos conceptos, ¿no? El concepto de símbolo por una parte y el concepto de sistema complejo por otra parte. Es un sistema complejo de símbolos que interactúan entre sí y, y entonces generan una totalidad que es más que la suma de las partes. La totalidad de la carta natal y la interpretación astrológica como forma de expresar o de buscar aproximarse a esa totalidad de la carta natal, vendría a ser una cualidad emergente. O sea, es decir, no podemos reducir la carta natal a factores aislados de la carta. Entonces, una aproximación estadística en la cual se toman determinadas posiciones, Marte en tal casa o Marte en tal signo, o unas pocas combinatorias como Marte en tal sitio con Saturno en tal otro, digamos que no nos pueden, o sea, no pueden dar cuenta de lo que efectivamente sería el conjunto de fuerzas involucradas en una carta natal. Y resulta que a medida que vamos añadiéndole complejidad a los criterios estadísticos que podamos usar, el universo de cartas sobre las cuales podemos opinar se va reduciendo. O sea, el ejercicio aquel, la experiencia documentada que hice, aquella que hice hace unos cuantos materiales atrás, no recuerdo cuál es el número del material,
esa donde planteaba lo de las búsquedas coherentes dentro de una base de datos. En ese material se evidenciaba que cuando yo coloco unos cuatro criterios astrológicos coherentes dentro de una base de datos de 25.000 individuos, 25.000, 27.000, ahorita no recuerdo cuánto es el número que teníamos allí, pero o sea, unos cuatro criterios astrológicos sobre una base de datos de unos cuantos miles de individuos, al final nos terminan dejando un puñado de cartas, un pequeño puñado de cartas. Algo que puede oscilar entre ninguna carta, o sea, puede ocurrir que ninguna carta cumpla con esos cuatro criterios que establezcamos, como puede ocurrir que obtengamos un número, qué sé yo, de unas 15 cartas a lo sumo. Entonces, a medida que se fortalece el criterio que estaríamos buscando verificar estadísticamente, las muestras que necesitaríamos para poder realizar la correspondiente verificación estadística tendrían que ser gigantescas, gigantescas. O sea, si con una base de datos de 25.000 individuos, al final tenemos muestras de 10 individuos para chequear un determinado criterio, para poder llegar a darle validez a eso, la muestra original tendría que ser sustancialmente mayor. En el caso del ejercicio que yo hice, bueno, se veía, ¿no? Y lo he seguido repitiendo, ¿no? He seguido jugando con esos sudokus astrológicos y es verdad o sea, a nivel personal, es una comprobación súper interesante de la astrología el hecho de que cada vez que busco determinadas características dentro de una carta, termine consiguiendo, o sea, a través de un conjunto coherente de criterios astrológicos, termine consiguiendo un pequeño grupo donde la abrumadora mayoría cumple con ese criterio que estoy buscando. Es decir, o sea, desde el punto de vista personal, es algo que fortalece la creencia en que efectivamente hay una relación real entre astros y psique que eventualmente pudiera ser evidenciada a través de un estudio científico apropiado. Como ya he dicho, creo que esas vías apropiadas para establecer objetivamente la relación astro-psique podrían ir por la combinación de análisis estadístico con sistemas expertos o bien por la creación de escenarios experimentales dirigidos a estudiar dinámicas de grupo de los cuales se conozca la información astrológica. Creo que cualquiera de esas dos vías podría servir para establecer esas pruebas objetivas o para probar objetivamente en términos satisfactorios para el método científico que existe una realidad, o sea, una relación real entre astros y psique. Ninguno de esos dos caminos ha sido tomado en ninguna de las investigaciones científicas sobre el tema astrológico de las que tengo conocimiento. Más aún, realmente todas las investigaciones astrológicas, o sea, todas las investigaciones científicas sobre el tema astrológico que conozco, eluden totalmente lo que sería el objeto real de estudio, que es la relación astro-psique, y se concentran en rebatir las afirmaciones de determinadas escuelas o de determinados individuos. Las afirmaciones que hacen los astrólogos o los observadores astrológicos a partir de lo que perciben. Digamos que la situación es más o menos esta. Alguien observa algo y en sus propios términos construye un discurso tratando de explicar, de comprender y de utilizar aquello que observa. Ese sería el observador astrológico. El observador astrológico original, pues, o los observadores astrológicos originales que dieron pie a todo el desarrollo de la tradición astrológica. Y ese mismo proceso se repite, se actualiza una y otra vez
con cada persona que conoce la astrología, que tiene conocimientos astrológicos y es capaz de percibir esa realidad de astros y psique. Hay una percepción, a partir de esa percepción se elabora un discurso que busca comprender y utilizar eso que se está observando. Luego llega un segundo sujeto, que en este caso sería el científico o la ciencia, como se lo quiera llamar, que critica el discurso, o sea, que somete a crítica el discurso que ha construido ese observador, y al someter a crítica y al demoler ese discurso que ha construido el observador, cree que ha rebatido la realidad de la observación, cuando lo que está rebatiendo es el discurso, no la realidad o no de la observación. Para poder hablar desde la ciencia, para poder hablar con propiedades de la ciencia sobre la realidad o no de la relación astropsique, se tiene que trasladar el foco de la investigación del discurso del astrólogo, de los discursos astrológicos, hacia esa realidad, esa potencial realidad de la relación astropsique de la que estamos hablando. Y bueno, como digo, habría métodos, habría formas de plantear ese tipo de investigación que no han sido los que se han utilizado hasta la fecha. Pero regresando a la vía de exploración que nos estamos planteando en este punto, tenemos que reintroducir al observador astrológico y a la percepción que tiene de la relación astropsique. Por lo pronto vamos a utilizar, ¿verdad? Vamos a utilizar como imagen la silueta, vamos a colocar acá la silueta del elefante, porque estamos colocando entre paréntesis por lo pronto la idea de si esa percepción corresponde a un elefante real, es decir, a una relación objetiva astropsique, o un elefante ilusorio, es decir, algo que está ocurriendo exclusivamente a nivel del cerebro, ¿verdad? De la percepción y de la fantasía asociadas a lo que está ocurriendo dentro de la mente del observador astrológico. En todo caso, ya dijimos que esa percepción es real como experiencia vivida en primera persona. Es decir, es tan real como cualquier otro quale. O sea, como cuando estamos, como decía, probando sal o viendo un color, es tan real como cualquier otro quale, independientemente de si tiene o no una base objetiva que eventualmente pueda ser evidenciada a través del método científico. Esta experiencia, ¿verdad? Esa experiencia del cual astrológico, esa experiencia de percibir el elefante, es el fundamento, muchas veces invisible, de todo desarrollo astrológico, y es en su condición de cuale un tema de indagación científica absolutamente válido. O sea, uno puede plantearse una indagación científica sobre el cual astrológico de la misma manera que se puede plantear una indagación científica de cualquier otro quale, de cualquier otra experiencia ligada a la conciencia y a esas experiencias subjetivas de la conciencia. Claro, esto último es cierto, siempre y cuando se adopte una aproximación no reduccionista, ya que desde el reduccionismo estricto simplemente los cuales carecen de interés, por no decir que carecen de realidad. Creo que en este punto resulta conveniente hacer un pequeño desvío de la dirección en la cual me interesa avanzar, y regresar al tema de lo de las posiciones reduccionista y no reduccionista de la ciencia, que ya lo he mencionado antes, pero que bueno, no lo he desarrollado. Digamos que a grandes rasgos, o sea, haciendo eh, eh, presentando la idea a grandes rasgos, el enfoque reduccionista estricto nos dice que todo puede reducirse en última instancia a leyes físicas, a realidades que se pueden describir a través de las leyes físicas de un universo de materia y energía
que únicamente está modelado a través de esas leyes de la física. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, las ciencias sociales se pueden reducir a la psicología se puede reducir a la biología se puede reducir a la química y como digamos como último paso, la química se puede reducir a la física y entonces esa sería la última capa de la realidad, el fondo rocoso que establece el piso ontológico de cualquier otro desarrollo posterior. Entonces, la idea es que partiendo de esto, que cuando el conjunto completo de todas las ciencias evolucione lo suficiente, absolutamente toda realidad podrá ser comprendida y explicada en términos de esas leyes físicas. Desde ese punto de vista, los qualia y junto con los qualia la conciencia, el libre albedrío, la voluntad, no son sino ilusiones, fantasías irreales, o sea, fantasías totalmente irreales. Esta es la posición que defienden de manera más o menos radical personajes como Daniel Dennett, o sea, de nuevo pido disculpas, Omar, o sea, por haber citado mal el nombre del personaje. Daniel Dennett estaría dentro de esta posición junto con otros personajes, qué sé yo, como Patricia Churlan. Patricia Churlan es otra filósofa de la ciencia que también está totalmente restiada, por así decirlo, con esta visión reduccionista de la realidad. Y bueno, y hay mucha gente que va por esa idea. O sea, por ejemplo, citando a este personaje que estoy mencionando, citando a Patricia Churlan, ella, por ejemplo, tiene un texto donde ella, digamos, ilustra su posición hablando de un mundo futuro, o sea, imaginándose un mundo futuro en el que la neurociencia y todos los enfoques del estudio de las realidades cognitivas, pues de la conciencia desde el punto de vista de la ciencia más estricta, más dura, reduccionista, o sea, incluso más que reduccionista, lo que se llama eliminacionista, es decir, se eliminan aquellas cosas que simplemente carecen de sentido. Entonces, o sea, que carecen de sentido desde ese punto de vista de la reducción materialista. Entonces, ella se imagina ese mundo futuro donde la neurociencia y las ciencias asociadas han avanzado lo suficiente, donde ya la gente no tenga que decir, por ejemplo, tengo miedo. O sea, donde ya no tenga sentido decir tengo miedo, sino que la forma correcta de hablar y la forma precisa de referirse a esa experiencia será decir algo así como mi red neuronal XXX está activada en este momento. Y eso sería muchísimo más preciso y muchísimo más claro para poder entendernos los unos a los otros y poder entendernos a nosotros mismos, etcétera, etcétera. En cuanto al tema de si uno seguiría sintiendo miedo, o sea, más allá de decir mi red neuronal X está activada, si uno seguiría sintiendo miedo, lo que dice Patricia Churlan es que esa es una pregunta irrelevante, es una pregunta inatinente, es una pregunta que está mal planteada, porque eso de estar sintiendo miedo carece de realidad. Por su parte, el otro personaje, Daniel Dennett, él tiene un libro que se llama La conciencia explicada. Y en ese libro, cuando él aborda el tema de los qualia, él lo que dice fundamentalmente es que es simplemente un concepto tan confuso que no puede ser tomado en serio, que no puede ser tomado en cuenta, y que cuando la ciencia avance lo suficiente, ese concepto se refinará o será sustituido por otros conceptos que apuntarán a las correspondientes realidades tomando su lugar dentro del esquema reduccionista. Es decir, tanto para Daniel Dennett como para Patricia Churlan, el futuro de la ciencia o el futuro del impacto de la ciencia en la humanidad es la desaparición progresiva de todas esas fantasías asociadas a temas como conciencia, qualia, libre albedrío, voluntad, etcétera, etcétera. Evidentemente, esta es una posición
que goza de apoyo. O sea, es decir, hay gente que está parada en esta posición. O sea, por mi parte yo creo que independientemente de qué tan brillante pueda ser la exposición de esos puntos de vista, al final resultan inútiles y por lo tanto inaceptables como forma de autocomprensión para quienes le dan importancia a la experiencia directa, vivida en primera persona, como parte esencial de cualquier abordaje válido de la realidad. Es decir, que quienes nos paramos en la posición de decir, bueno, la realidad que yo vivo incluye mi experiencia subjetiva y por lo tanto un enfoque que me dice simplemente olvídate de la experiencia subjetiva y ten fe que más adelante esas experiencias quedarán evidenciadas como ilusiones. Bueno, no es algo que me resulte atractivo. Y en ese sentido, digamos que yo estaría más, o me resultarían más afines los personajes que desde el ámbito de la ciencia asumen una posición no reductiva. Este, Me refiero a personajes como Gerald Edelman, que tiene un libro que se llama El universo de la conciencia, donde, como no, él también aborda el tema de la conciencia, igual que lo hace Dennett, pero no saca de su enfoque el tema de los qualia, sino que lo introduce dentro de su modelo de comprensión científica de lo que es la conciencia. Entonces personajes como Gerald Edelman, como Donald Davidson, el que había confundido con Dennett anteriormente. O sea, yo creo que me confundí. O sea, la cosa es que, o sea, por una parte tenemos el personaje Dennett, perdón, aquí ajá. Por una parte tenemos el personaje Daniel Dennett y por otra parte tenemos Donald Davidson y yo creo que la DD, ¿verdad? El hecho de que uno sea Donald, o sea, DD, Donald Davidson y el otro también sea DD, Daniel Dennett, yo creo que es lo que hace que en la mente se me confundan el uno con el uno con el otro. Me suenan casi como a esos héroes de historietas, ¿no? Peter Parker o cosas de ese estilo. Pero bueno, nada, lo cierto es que Donald Davidson tiene un modelo también no reduccionista, que es lo que se llama el monismo anómalo, que es una forma de explicar también lo mismo, pues las cualidades emergentes, pues los temas, lo que no puede reducirse única y exclusivamente que a leyes físicas. Edelman, Davidson, Thomas Nagel, el que ya había mencionado, bueno, prometo hacer al final una lista y escribirlos y ponerlos en pantalla. Ahorita no los tengo a la mano. Escribirlos y poner en pantalla todos los nombres, por lo menos a título de enumerativo para quien quiera investigar, para que quiera investigar por ese lado. Pero como digo, personajes como Gerald Edelman, Donald Davidson, Thomas Nagel, Humberto Maturana, por supuesto, Edgar Morin, todos ellos comparten la idea de que efectivamente absolutamente toda la realidad se puede explicar en términos de naturaleza, es decir, ellos están de acuerdo en que no existen realidades sobrenaturales, es decir, tanto el materialismo reductivo como el materialismo no reductivo son ambos materialismos o fisicalismos, si se prefiere utilizar el término fisicalismo al término materialismo. O sea, en ambos casos, tanto en la posición fisicalista como, perdón, la posición reductiva como en la posición no reductiva, estamos hablando de que el sustrato último de la realidad es energía, materia y leyes que organizan las relaciones entre energía y materia. Pero la diferencia cuando abordamos enfoques no reductivos de la realidad es que esos enfoques introducen en su descripción de la realidad la existencia de lo que serían propiedades emergentes o propiedades de nivel superior que no pueden reducirse al nivel inferior. Es decir, se trata de las propiedades que emergen especialmente ligadas a los sistemas complejos en los que se cumple aquello de que el todo es mayor que la suma de las partes. Es decir, que de una realidad compleja emerge un nuevo nivel de realidad que tiene validez ontológica propia, es decir, que obedece a sus propias leyes, a sus propias
maneras o formas de organización que no necesariamente tienen que poder reducirse al nivel inferior. Este, Desde ese punto de vista, la conciencia y los qualia serían realidades emergentes, o sea, realidades que emergen a partir de la biología del cerebro, a partir de todo el sistema nervioso, de la interacción con el entorno, pero emergen como realidades en sí mismas, es decir, o sea, poseen lo que podemos llamar legitimidad ontológica y por tanto son en sí mismas objetos válidos para para la investigación científica. Digamos que es importante, o sea, me perdonan el desvío, pues me perdonan que hable tanto del tema, pero creo que es importante clarificar esas dos posiciones porque el escéptico, digamos, si el escéptico que aborda la astrología desde la ciencia asume como plataforma el materialismo reductivo estricto, entonces, bueno, fácilmente puede negar simplemente toda la importancia, o sea, puede negarle la importancia al tema del cual astrológico y de la percepción que tiene el astrólogo del elefante, describiendo todo esto simplemente como una fantasía, y entonces estaríamos en una situación de nuevo de juego trancado, ¿no? Como decía Rómulo, en este juego que estamos jugando en este momento, que podría, o sea, este juego del diálogo entre ciencia y astrología. Ahorita estamos jugando a que la ciencia y la astrología dialoguen. En este juego, como decía Rómulo, se nos tranca, o sea, la cosa se tranca si el astrólogo dice no, la ciencia no puede estudiar la astrología. Efectivamente, ese sería un escenario de juego trancado. Pero hay otro escenario en el que también se tranca el juego cuando la ciencia comienza diciendo que no hay nada que estudiar. O sea, si la posición en la que nos paramos dice no, o sea, que simplemente no hay nada que estudiar, a falta de una evidencia a través de métodos científicos de la relación astro-psique, lo que el astrólogo me comenta que es su experiencia personal, bueno, eso simplemente no tiene ningún tipo de importancia, no tiene ningún tipo de validez, no vale la pena ser estudiado, porque en última instancia es también un quale, y los cuales, que como ya dije, desde el punto de vista de personajes como Daniel Dennett o Patricia Churland, bueno, simplemente son irrelevantes desde el punto de vista de la ciencia. Por otra parte, si se acepta, aunque sea como hipótesis de trabajo, ¿verdad? Si se acepta, aunque sea como hipótesis de trabajo, la visión no reductiva, entonces, bueno, tiene pleno sentido dedicar un esfuerzo a estudiar y a comprender ese cual astrológico en sí mismo, dejando de lado, o mejor todavía poniendo entre paréntesis, el tema de si hay o no hay una realidad objetiva que lo sustente. O sea, es decir, es totalmente válida el camino que estoy planteando que podemos seguir de aquí en adelante y que me disculpan que todavía no termine de abordar, todavía no termino de comenzar a perfilar esa silueta del elefante. Y bueno, nada, es evidente que al escéptico dogmáticamente reduccionista lo perdimos hace rato. Pero el escéptico que considera válido indagar sobre los qualia puede comprender perfectamente esa necesidad de estudiar más a fondo las experiencias del observador astrológico y justificar entonces eso que llamábamos o que llamaba en el material pasado la aproximación antropológica, ¿no? Ese tema de realizar una inmersión vivencial en la experiencia para luego poder formular una descripción en términos de ciencia para comprender lo que vivió, lo que conoció a través de esa inmersión. Si una persona hace esa inmersión y al salir de esa inmersión sigue pensando que el cual astrológico se puede explicar en términos de pensamiento mágico y efecto Forer, es decir, al final una combinación de sugestión y autosugestión, ¿verdad? Sugestión por parte del consultante, autosugestión por parte del astrólogo. Si una persona realiza la inmersión y al salir de allí
sigue explicando el fenómeno de esa manera, bueno, por lo menos tendrá una base para hacer esa afirmación. Pero que alguien explique el cual astrológico, en términos de una combinación de pensamiento mágico y efecto Forer, sin haber pasado por ese proceso de inmersión, yo diría que es por lo menos intelectualmente deshonesto. O sea, o si no digamos intelectualmente deshonesto, digamos por lo menos metodológicamente flojo, pues metodológicamente fallo, ¿verdad? En la forma de abordar el tema. Estoy viendo que ya llevo 40 minutos de grabación y, y todavía, bueno, y además prometí hacer como una especie de pequeña, no sé, bibliografía o por lo menos, o sea, de señalar por lo menos, hablar un poquito de esos nombres que he estado mencionando. Y bueno, entre una cosa y entre lo que entre lo que ya llevo hablado y lo que prometí como cierre de este material, creo que simplemente no me da tiempo de avanzar en la dirección de perfilar la silueta del elefante, con lo cual ya tenemos que la próxima entrega, ¿verdad? La gran cacería del elefante rosa, parte 4 continuará con la silueta del elefante. O sea, continuaremos explorando o comenzaremos realmente a explorar la silueta del elefante. ¿A qué me refiero con explorar la silueta del elefante? Me refiero a empezar a meternos con esto. O sea, empezar a meternos con el instrumento que utiliza el astrólogo, que es la carta astral o carta natal, los esquemas astrológicos, los distintos esquemas astrológicos, lo cual significa, por lo menos, desarrollar un manejo instrumental de lo que son signos, casas, planetas y aspectos. O sea, y de la forma en la que todo eso se combina dentro de una carta natal, tratando por supuesto de hacerlo de la manera más sencilla, buscando lo que podrían ser ejemplos fácilmente digeribles, en fin, pues, o sea, entendiendo que no se trata de hacer un curso de astrología con todas las de la ley, por lo menos vamos a tratar de apuntar hacia el mínimo conocimiento astrológico que debería tener una persona para poder realizar esa inmersión en el estilo del antropólogo, es decir, para poder tener una opinión propia, para poder tener una vivencia propia de ese cual astrológico y a partir de allí, bueno, hacerse su correspondiente propia opinión sobre el tema. Pero como digo, eso será para la semana que viene. Ya digamos que para cerrar, simplemente para cerrar, vamos a cumplir con lo que había dicho. Por aquí hice una listica, no sé si eventualmente hay algún nombre que he mencionado que no está en esta lista, bueno, nada, les pediría que me lo señalan. Aquí me faltó algo. Ok, ahí sí está. Bueno, nada, decía que primero, dentro de los que defienden la posición reduccionista, estaría Daniel Dennett y Patricia Churland. Bueno, en realidad tengo que poner aquí Paul y Patricia Churland son una pareja, y ellos dos, ¿verdad? Serían los filósofos de la ciencia como más reconocidos que defienden esa posición. Realmente yo no he leído ningún libro de ellos, he leído extractos de textos de ellos, extractos de artículos, pero realmente no he leído ningún libro ni de Paul ni de Patricia Churland, pero son referencia obligada. En cualquier libro que aborde el tema del materialismo reduccionista, aparecen ellos dos, Paul y Patricia Churland. De Daniel Dennett sí leí un libro que se llama La conciencia explicada, se consigue en español, se consigue digitalizado, se puede descargar, donde él, bueno, explica desde esa posición reduccionista su forma de entender y de explicar la conciencia. Luego tenemos Gerald Edelman, del cual leí un libro que se llama El universo de la conciencia, que también está en español, también se puede descargar. Y definitivamente, ya solamente por cómo están escritos,
definitivamente me gusta mucho más el libro de Edelman que el libro de Dennett. Aunque efectivamente yo creo que los dos libros, ambos libros, son, o sea, o sea, no me arrepiento de haber leído ninguno de los dos, aunque no esté de acuerdo con muchas cosas que dice Daniel Dennett. Efectivamente es un libro que promueve el pensar, o sea, ayuda a pensar, o sea, en fin. Ambos libros los recomendaría y ambos libros se consiguen digitalizados y se pueden descargar. Donald Davidson no he leído, hay un par de libros de él que también andan por allí digitalizados, pero yo no he leído nada de Donald Davidson, pero conozco su hipótesis del monismo anómalo, que es otra forma de explicar el tema de la emergencia de la conciencia y de los procesos conscientes a partir de la biología, a partir de la biología cerebral, dejando ese espacio, como ya dijimos, de la realidad ontológica de nivel superior, o sea, lo de las cualidades emergentes que no pueden ser reducidas a las cualidades básicas o cualidades primarias. Luego está Thomas Nagel, que lo mencionaba la semana pasada o antepasada, del cual lo único que he leído, bueno, he leído un libro muy bueno de él, que está en el Fondo de Cultura Económica, pero que es sobre la filosofía en general, que creo que se llama algo así como Breve Historia de la Filosofía o algo por el estilo. Una corrección, de otra vez la memoria me juega malas pasadas. El libro de Thomas Nagel, que está en el Fondo de Cultura Económica, que en algún momento leí, se llama ¿Qué significa todo esto? Y tiene como subtítulo una brevísima introducción a la filosofía. Esto, cuando dije eso de breve historia de la filosofía, me imagino que estaba recordando este subtítulo. El libro es ¿Qué significa todo esto? Que es un libro excelente, un libro que va planteando como todos los grandes temas filosóficos y va animando al lector a abordarlos por cuenta propia. Que es muy bueno, pero ese digamos que es un libro amplio, ¿no? Pero está este artículo que se llama ¿Cómo es ser un murciélago? Que también se consigue en o sea, se consigue en español, y se puede descargar, también se consigue la versión en inglés, y digamos que es un texto donde digamos se establece de una manera bastante sólida este tema de los qualia, y lo que sería digamos como su lugar dentro como, o sea, como parte del sistema de conocimiento. Humberto Maturana, personaje fundamental, tiene un libro llamado El árbol del conocimiento, definitivamente un libro que vale la pena revisar, y este otro que se llama La objetividad, un argumento para obligar, donde desarrolla mucho lo que él llama la objetividad entre paréntesis, que no es algo que quiere introducir en este momento, pero que me parece, o sea, no lo quiero introducir para no complicar el diálogo el diálogo astrología-ciencia. Podría llegar a resolverse, pero también podría llegar a cerrarse con la introducción del tema de la objetividad entre paréntesis que plantea Humberto Maturana, que creo que es totalmente válido y me gustaría en algún momento abordarlo. De hecho, aquí regresando al aporte de Fabiana con respecto al material anterior, Fabiana me mencionaba lo de la hipótesis Sapir-Whorf, que la estuve investigando, y de hecho el planteamiento de esa hipótesis Sapir-Whorf me llevó a releer ese libro de Maturana, ese de la objetividad, un argumento para obligar, y creo que allí habría unas líneas interesantes de desarrollo, unas líneas interesantes de pensamiento que se abren a partir de allí, que de alguna manera emparentan lo que sería esa hipótesis Sapir-Whorf con lo que es el tema de la objetividad entre paréntesis, tal como lo plantea Maturana. Pero bueno, en todo caso lo cierto es que creo que son libros que pueden ser interesantes para quien, para toda persona a la que le llame la atención todas estas consideraciones de naturaleza ontológica, epistemológica,
donde nos estamos metiendo con relación al tema del conocer, pues, o sea, con relación a qué es lo que podemos conocer y cómo lo podemos conocer. Y por último, Edgar Morán, que bueno, el libro para mí, el libro más importante de Morán es el Paradigma Perdido. Claro, digamos, tiene una obra vastísima y yo he leído muy poquito de él, pero de las cosas que he leído de él, lo que más me impactó fue este libro, el Paradigma Perdido, donde elabora bastante ese tema de lo que serían las propiedades emergentes, los sistemas complejos, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos, o sea, a grosso modo, no estoy haciendo, digamos que no, en ningún caso, evidentemente todas estas consideraciones tienen cierto grado de informalidad. Si eventualmente me decido a escribir un libro, trataré de ser un poquito más riguroso con el tema de las fuentes, las bibliografías, etcétera, etcétera. Pero digamos que con el grado de informalidad con el que nos estamos manejando acá, creo que esto puede servir como referencia para, digamos, las fuentes en las que me baso al momento de articular las posiciones que intento ir articulando. Entonces, bueno, nada, lo voy a dejar hasta acá, de nuevo con la idea de que el material no se vuelva demasiado largo. Y bueno, nada, termino también reiterando otra vez, como siempre, mi agradecimiento a todas las personas que están siguiendo esta exposición, que sé que son pocas, pero sé que las hay, ¿no? Porque cuando veo el contador en YouTube, me doy cuenta de que, bueno, de que hay alguna gente que está viendo estos materiales. Entonces, nada, pues mi agradecimiento a Fabiana, a Melanie, que también sé que está viendo estos materiales, a Pablo Brito, por supuesto, a Omar Infante, que se tomó el tiempo para escribirme y señalarme ese error en el material anterior, y por supuesto a Rómulo, en primer lugar a Rómulo, que además me escribió en estos días explicándome que está bastante complicado por cuestiones de trabajo y que por eso es que bueno, no está participando mucho, pero que bueno, que eventualmente espera poder dedicarle el tiempo a revisar estos materiales y retomar el diálogo. Entonces, bueno, nada, será hasta el próximo material. O sea, como se habrán dado cuenta, este material, o sea, es decir, la semana pasada no grabé nada. Esto lo estoy grabando entre ayer lunes y hoy martes, es que estuve grabando esta entrega de esta semana. Voy a ver si puedo hacer dos entregas esta semana y el próximo viernes vuelvo a apartar un espacio y entro en materia con lo que ya dije de lo de la silueta del elefante, pero está claro que tengo o sea, que no puedo dedicar más tiempo del que dedico a esta historia, porque bueno, tengo compromisos que cumplir, tengo entregas que hacer, encargos que me han hecho de cartas astrales que tengo que cumplir, o sea, en fin, digamos que tengo el trabajo ordinario al cual tengo que dedicar este tiempo. Pero bueno, nada, entonces muchísimas gracias a todos los que han seguido esta historia y por favor, en la medida en la que puedan y en la medida en la que tengan el tiempo, les agradezco eso, pues que me escriban, que agreguen cualquier opinión, cualquier feedback que puedan tener, cualquier feedback, perdón, o sea a mí me cuesta mucho pronunciar la palabra como se pronuncia en inglés, teniendo en cuenta que en español se leería feedback, o sea, se leería feedback en lugar de feedback, pero bueno, nada, en fin, tonterías mías, ¿no? O sea, al final creo que queda evidenciado, como ya le he dicho a Rómulo, que mi manejo del inglés es absolutamente básico, instrumental. Soy capaz de leer un texto en inglés, pero ni puedo hablar el idioma, ni puedo escribir en ese idioma. Lo único que puedo hacer es leerlo con paciencia y con la ayuda de un diccionario. Pero bueno, nada, sí, digamos que se hace lo que se puede por ese lado. Bueno, entonces como digo, muchísimas gracias por la atención prestada y también agradecido de cualquier retroalimentación que me puedan dar a partir de estos materiales.